Amén, hermana, muchas gracias. Hola, niños, niñas, bienvenidos una vez más aquí a la escuelita dominical de la Iglesia de Cristo. Hoy con el tema de el orden y la limpieza, siguiendo la secuencia de esta hermosa historia de el orden y la limpieza en el Antiguo Testamento. Antes de iniciar, vamos a leer nuestros objetivos de la clase, que es: hoy aprenderás lo que significa tener orden y limpieza en tu vida, y estas cosas prácticas te ayudarán en tu vida diaria para que seas más como el Señor Jesús. El enfoque principal nos hace la gran pregunta: ¿qué significa ser limpio y ordenado? Y nos responde: la persona que es aseado y ordenada tiene tiene un buen cuidado de sí misma y de sus cosas y mantiene todo en su lugar correcto. Es una persona limpia y le gusta que todo esté en orden. Es una persona inteligente y feliz. Sabiendo el objetivo de esta clase y el enfoque, vamos a iniciar con la secuencia de la historia del Antiguo Testamento del tema orden y la limpieza. Para explicar un poquito, el verso número 15 empieza diciendo: estos reunieron a sus hermanos. En los versos anteriores leímos un grupo de nombres de familias, padre e hijos, los cuales eran el grupo de los levitas y sacerdotes que servían dentro del templo de Jehová. Recordemos, niños y niñas, que el papá de Ezequías se llamaba el rey Acax, que era un rey muy malo, desobediente a Dios, idólatra. Contaminó el templo de Dios, de Jehová, con ídolos paganos. Y a él morir, el rey Acaz murió, quedó su hijo Ezequías, el cual hizo lo bueno delante de Dios. Fue un hombre conforme a la voluntad de Dios y a limpiar el templo de Dios de todo lo que era la idolatría. Cuando el verso número 15 nos dice: estos reunieron a sus hermanos, quiere decir a los levitas, a los sacerdotes, los cuales estaban sirviendo con el rey Acaz en su idolatría. Estos eran unos hombres que habían sido cómplices de las negligencias y la deshonra en el templo, pero sin embargo, niños y niñas, en este libro de Crónicas, lo que leemos nos señala correctamente que estos hombres, por cada uno por su nombre, porque cuando el rey Ezequías les exhorta a cada uno de ellos a hacer lo correcto, a limpiar el templo, a sacar lo inmundo del templo de Dios, la basura del templo de Dios, estos hombres, estos sacerdotes, estos levitas no se rehusaron a hacerlo, sino que obedecieron, limpiaron el templo de Dios, restauraron el templo de Dios y hicieron conforme a lo que el rey Ezequías le había ordenado y según lo que Dios quería que se hiciera. Así que vemos cómo estos hermanos reunidos en equipo trabajaron y obedecieron. Ya sea que anteriormente estos hombres fueron cómplices de la idolatría, pero en este aspecto estaban dándonos el ejemplo de que nunca es tarde para seguir las tareas de Dios como Dios quiere. Nos sigue diciendo este libro: y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Antes de entrar al templo se santificaron cada uno de ellos, externamente como internamente, ya sea
dentro de su corazón. Se santificaron, vieron que lo que estaban haciendo con el rey Acaz, siendo cómplice de la idolatría, perdón, no estaba bien. Así que ellos decidieron santificarse. La palabra santificarse es lavarse, purificarse, mantenerse santo y puro para entrar a la presencia de Dios, para entrar al templo de Dios. Y dice que después que se santificaron, ellos entraron y hicieron conforme al mandamiento del rey Ezequías y las palabras de Jehová. Como hemos mencionado, estos hombres en un pasado eran rebeldes, pero ahora estaban cumpliendo la palabra de Dios, ahora estaban obedeciendo a un rey nuevo, un rey que en su corazón solo existía solamente un Dios que era Jehová. Este verso nos habla claramente, niños y niñas, de que nuestra vida debemos santificarnos. Si en un momento de nuestras vidas fallamos, como estos hombres, debemos tener el valor para levantarnos, para sacudirnos el polvo, para seguir el camino de Dios, para estar limpio en la presencia de Dios, ya sea de mente, de corazón. Debemos mantenernos fieles a Dios a pesar de los errores. Vamos a seguir este ejemplo de estas personas, los cuales buscaron siempre, después de arrepentirse, la obediencia a Dios y seguir su voluntad. Cuando nos sintamos tristes o cansados, sin ganas de ir a adorar a Dios, sin ganas de orar, de leer la Biblia, niños, confiemos en Dios, quien que es el único que nos santifica, para que lo adoremos y hagamos su voluntad como estos hombres, a hacerle caso a la palabra de Jehová, a la palabra de la Biblia, a obedecer a nuestros padres, a nuestros mayores, a hacer nuestras tareas, ser niños y niñas ordenadas, limpios, que mantengamos siempre nuestras buenas actitudes. Siguiendo con el análisis, vamos a ver el verso 16. El verso 16 nos dice, y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla. Vemos una vez más los sacerdotes, cómo ellos nos están dejando el ejemplo de que antes ellos eran pecadores porque idolatraban a estas imágenes que el rey Acaz en su momento tenía en el templo de Dios. Vemos cómo estos sacerdotes entran al templo de Dios no solamente para mirarlo, para estar ahí, sino que dice que entran para limpiar, para arreglar, para sacar todo lo malo, toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová. Ellos entraron, sacaron todo lo malo que había dentro de ese lugar, todo lo inmundo, como nos dice aquí. Sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová. Y no solamente sacaron la inmundicia, sino que dice que lo llevaron afuera. Lo llevaron afuera en un lugar llamado el Valle de Cedrón. O sea que no dejaron la basura dentro del templo, sino que la sacaron. ¿Qué podemos explicar con esto? Que en nuestra vida tenemos algunos pecados o muchos pecados, pero ¿qué nos enseña esto? Que debemos de limpiarnos, purificarnos, debemos sacar la basura de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestra vida, debemos limpiar nuestra alma y no solamente limpiarla, sino sacar todo lo malo, botarlo, así como hicieron estos sacerdotes, que un tiempo estaban pecando en contra de Dios,
porque estaban idolatrando otros dioses. Y ellos nos dan el ejemplo de que ahí están sacando el pecado y están arrepintiéndose de eso, de ese pecado, y están botando la basura y están limpiando la casa de Dios. En este versículo nos enseña que cuando nos arrepentimos y nos volvemos a Dios, Dios nos perdona, Dios nos limpia de nuestros pecados y que necesitamos siempre arrepentirnos constantemente de cualquier error, de cualquier pecado, para volvernos a Dios, porque Dios es el único que nos puede limpiar, nos puede purificar y nos puede mantener felices junto a Él, a ser ordenados, a ser limpios en nuestras vidas, para que nuestra alma esté hermosa delante de Dios, esté iluminada, esté brillosa, esté pura, esté constante en la obra de Dios. Este ejemplo nos lo dejan estos sacerdotes de que ellos en un pasado eran pecadores, pero ahora estaban arrepintiéndose de todo lo malo, estaban limpiando el pecado, estaban sacando el pecado de sus vidas. Nosotros podamos ver este ejemplo y podamos tener un orden y una limpieza en nuestra vida para Dios, para que Dios nos vea con bonitos ojos. Ahora le explico el verso 17 rápidamente. El verso 17 nos muestra el tiempo de la limpieza que les tomó a estos sacerdotes y levitas. Cuando nosotros limpiamos nuestra casa, siempre hay un tiempo, ¿verdad? Un tiempo de demora, el cual nos toma limpiar toda nuestra casa, limpiar todo nuestro cuarto. Bueno, estas personitas también tuvieron un tiempo para hacer todo este orden y limpieza dentro del templo de Dios. Resumiendo, les tomó 17 días dejar todo listo, limpio, ordenado, purificado, y hasta que todo brillara, ¿verdad? 17 días les tomó con asombro el daño que le habían hecho al templo de Dios. Necesitaba con gran ayuda que lo limpiaran y tomó todos estos días simplemente para sacar la basura que había acumulado año tras año allí, incluyendo la parte interior de la casa del Señor y ya sea las puertas que hasta estaban caídas. Vemos el tiempo que les tomó. Nosotros también tenemos un tiempo siempre para limpiar nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro corazón. Debemos siempre orar a Dios, que es una manera de limpiar nuestra alma. No nos toma ni 5 minutos, ni 3 minutos. Debemos hacerlo siempre, constante, orar a Dios. Es una forma de limpiar nuestro corazón y darle todas las cargas a Él para que nos mantenga limpios, ordenados delante de su presencia. Sería muy bueno dedicarle una oración a Dios de vez en cuando, un canto y leer sus escrituras. De esta manera, usted va a tener un tiempo para limpiarse de todo lo malo y llenarse de lo bueno, de la palabra de Dios, ya sea en oración, en canto y en leer algún verso de la Biblia. Bueno, para terminar este hermoso mensaje, estos sacerdotes y levitas en el verso 18 con mucha felicidad, con mucha satisfacción y gozo, dice que vinieron al rey Ezequías y le dijeron: ya hemos limpiado toda la casa de Jehová, el altar del holocausto y todos sus instrumentos,
y la mesa de la proposición con todos sus utensilios. ¡Qué felicidad estos señores tuvieron que tener al terminar sus deberes, sus tareas, al ver satisfecho a Dios y al rey Ezequías! Porque fueron deprisa a darle la gran noticia que habían terminado sus labores. Niños y niñas, qué felicidad, qué emoción es saber de que terminamos una tarea para Dios, una tarea que da frutos para Dios, para la obra de Dios aquí en la tierra. Es maravilloso cuando tu maestra en la escuelita dominical te manda un verso de memoria y tú rápidamente te lo aprendes y rápidamente lo dices y te sientes contento y satisfecho. Bueno, estas personitas se sentían así. Y en el último verso 19, estas personas seguían felices y decían a sí mismos: hemos preparado y santificado todos los utensilios, es su infidelidad que había desechado el rey Acab. El rey Acab había desechado utensilios de oro que eran de Dios, de parte del templo. Los había desechado, los había tirado afuera. Pero ellos lo limpiaron y los pusieron nuevamente en su lugar donde van. Y estaban muy contentos ellos por eso. Cuando reinaba el rey Acaz, había mucha corrupción. Muchas cosas se quitaron y se eliminaron. Pero estos hombres sabían muy bien dónde iban estos utensilios y dónde estaban, dónde el rey Acaz los había tirado. Y ellos rápidamente en función ordenaron la casa de Jehová con alegría, con felicidad, con orden y limpieza. Niños y niñas, nosotros debemos aprender este ejemplo de estos hombres, cómo aún de su error se arrepintieron, fueron botados sus pecados, se limpió su pecado, obedecieron a Dios hasta el punto que dejaron el templo, la casa de Dios, intachable. Nosotros somos el templo de Dios hoy en día. Debemos mantenerlos limpios siempre, diligentemente limpiarnos de todo pecado, de todo mal que cometamos, buscar el arrepentimiento de Dios y echar para adelante. Espero en Dios que esta clase les ayude a crecer espiritualmente en amor a la obra de Dios, a permanecer en orden y limpieza, no solamente en lo físico, sino en lo espiritual, que es lo importante, para que cuando Dios te vea brilloso, limpio, un alma hermosa para Él. Que el Señor los bendiga y los cuide hoy, mañana y siempre. Para terminar,